Abran por favor sus Biblias al libro de Éxodo. Hoy continuamos. Éxodo 24, 1 a 18. Éxodo 24, 1 a 18. Es todo el capítulo, vamos a cubrir. Entonces anoche estaba mirando todo el resto del libro de Éxodo. Quedan 17 capítulos. 17 capítulos quedan. Hay 40 capítulos en el libro de Éxodo. La meta es terminar para los últimos de noviembre el libro de Éxodo. Entonces vamos a cubrir. Entonces pero quedan 27 semanas. 27 semanas para cubrir 17 capítulos. En esas semanas, en estos meses adelante, también vamos a tener el día de la Pascua, vamos a tener el día de resurrección, vamos a tener otros domingos que vamos a tener la cena del Señor. Entonces en estas semanas y en estos meses que siguen vamos a dedicarnos a esos días, pero quedan 17 capítulos y 27 semanas. Eso significa que vamos a cubrir capítulos enteros para terminar el libro de Éxodo. Hoy comenzamos otra segmento, otra división del libro de Éxodo. Hemos estado en este libro ya hace como un año, poco más de un año. ¿Se pueden acordar donde quizás se casaron? O quizás fueron a una boda. ¿Se pueden acordar de una de las más raros lugares donde quizás se casó una pareja? ¿Conocen a alguien que se casó en un lugar bien raro, bien diferente? ¿O pueden acordarse de una de las bodas donde alguien se casó? ¿Dónde era un lugar que ustedes quizás saben que alguien se casó y que era un poco diferente? ¿En un Whataburger? En un restaurante de Whataburger. A alguien le gustaba mucho el Whataburger. Entonces la pregunta que fue hecha a María, que si uno se acuerda o sabe de una pareja donde quizás se casaron en un lugar bien raro, bien diferente. Quizás no era salón, quizás no era una iglesia, un lugar diferente y raro. Yo he escuchado donde hay parejas que se casan brincándose del avión. ¿Han escuchado eso? Entonces la pareja se brinca del avión con el paracaídas y con ellos está el pastor con la Biblia casándolos. Yo he escuchado así historias. ¿Usted ha mirado que alguien se ha casado bajo el agua? Oh, ok. ¿Usted conoce a alguien? No, pero lo he mirado. ¿O lo mira? No conozco a nadie. De hecho, así que hagan cosas de ese tipo de extremos, no. ¿Y qué es lo que sucede cuando se está casando una pareja? Otra manera de decirlo, ¿qué son ciertas cosas que se proclaman en el momento que el novio y la novia están declarando su amor y su pacto en frente de testigos? ¿Qué son ciertas cosas que declara el novio y la novia? ¿Qué son cosas que se dicen en ese momento en frente de los testigos? ¿Qué son cosas que se dicen? Tiene que haber respeto. Uh-huh. ¿Qué son otras cosas que se dice uno al otro? Promesas. ¿Qué es otra cosa? Compromiso. Y muchas veces sabemos que hay un entrego del novio a la novia. Normalmente el anillo, a un compromiso. Y muchas veces el novio o la novia o ambos preparan una carta y la leen al comprometido al otro, ¿verdad? Se están dedicando y están prometiendo a cada uno y están prometiendo a los testigos, porque de eso se trata. Por eso vienen los testigos. Si no saben por qué vienen los testigos, es porque los testigos son la gente que viene nada más
vamos a invitar a don fulano, a la comadre, a los padrinos, porque hay que tener los padrinos para la comida, la madrina para los mariachis, los padrinos para esto y esto. Cuando viene gente para reunirse y ver una boda, ellos son testigos. Y luego también hay un testigo principal. ¿Se acuerdan quién es el testigo principal? Dios. Entonces siempre hay palabras y siempre hay declaraciones y siempre hay algo que se proclama en el momento que el novio y la novia se están casando. Un pacto en frente de testigos. Hoy vamos a mirar una boda. Pero no es una boda en la manera normal que pensamos. Es una boda entre un ser divino, Dios, y un pueblo. ¿Y saben que dónde se encuentra esta boda? En las montañas, en el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí. He titulado el mensaje esto hoy. Un matrimonio entre Dios y su pueblo. Un matrimonio entre Dios y su pueblo. Vamos a resumir. Dios sacó a los hebreos de Egipto por medios divinos, por medios supernaturales. Usó a su instrumento Moisés y como el instrumento para sacarlos. Trajo las 10 plagas, ahogó al faraón y todos los soldados de Egipto cuando los comenzaron a seguir. Abrió Dios el mar donde no había camino y luego lo cerró cuando iban entrando los egipcios y los mató, y los hebreos miraron todo. Y luego comenzaron su viaje, comenzaron su hornada en el desierto sin identidad. Dios enfrente en una nube, ¿se acuerdan? Una nube en el día y un fuego en la noche. Y enfrente de ellos, si se acuerdan, había uno que se llamaba el ángel del Señor que iba delante de ellos. Para mí eso es Jesús preencarnado. No sabemos cómo fue hecho, pero... Y luego encontraron desafíos en el desierto. No había agua, se quejaron, querían culpar a Moisés por hubiera sido mejor dejarnos en Egipto, porque ahí, aunque sea, teníamos bastante, nos daban los egipcios de comer y de tomar de miel, y tú nos trajiste para matar aquí en el desierto. Y Dios provee agua y provee carne por medio de los pájaros, y trae pan del cielo, que el Nuevo Testamento le dice maná. Y luego se quejan otra vez, y luego Dios permite que salga agua de una piedra. Y luego la primera prueba viene un pueblo a destruirlos, y Dios les da la valentía para conquistarlos. Y luego llegan a la base del monte de Sinaí. Eso comenzó en capítulo 20 y estamos en 24. Y ahí es donde el pueblo ha estado y es donde está hoy. Y Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo. Dios les está diciendo los 10 mandamientos. Eso comienza en el capítulo 20. Y luego, capítulo 21, 22 y 23, miramos las leyes diferentes, las leyes raras que Dios da. Porque este pueblo no tiene identidad. Ellos no tienen leyes. Ellos lo único que han conocido en Egipto son la esclavitud del faraón, la esclavitud del rey malvado. Y Dios los está moldeando. Dios les está dando leyes. Dios les está dando orden. Dios los está enfocando que no tengan otros dioses delante de Jehová, porque Él es el Señor. Los 10 mandamientos y luego da todas las leyes. Van a surgir más leyes después. Y hoy seguimos adelante con la historia de Moisés y los hebreos todavía parados en la base de la montaña. Primero que vamos a mirar, el pacto entre Dios y su pueblo se confirma con el sacrificio de sangre. Entonces hay aquí dos entidades. Está Dios, Jehová, y está el pueblo hebreo.
hay dos personas, como dos, el pueblo, que vamos a decir como es la novia. Y está Jehová, como es decir que es el novio. El pacto entre Dios y su pueblo se confirma con el sacrificio de sangre. Versículo 1. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Entonces Dios pide a Moisés y los líderes que suban a la montaña para adorar, pero solo Moisés puede acercarse al Señor. Recordamos que Dios habló en Éxodo 20 solo a Moisés, y ahora otros debían subir al monte y mantener la distancia, adorar de lejos, pero solo Moisés se acercará. Moisés tenía acceso especial a Dios, así que Dios le habló a Moisés y Moisés le habló a la nación. Versículo 3. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces aquí Moisés regresa al pueblo y le dice todas las palabras que Dios le dio a él, y se lo dice al pueblo. E imagínense este pueblo a la base mirando el fuego, la nube, los relámpagos, y Moisés, el instrumento y la voz de Dios mismo, diciéndole: esto es lo que dijo Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estuviera bien turbado, bastante. Y yo en otros lugares, capítulos después, miramos que porque ahorita vamos a mirar que Moisés se va a quedar en el pico del monte con Dios por 40 días y 40 noches. Y un día cuando él baja a los últimos 40, el pueblo que está a la base va a mirar a Moisés y va a mirar como que está brillando. ¿Por qué? Porque ha estado en la presencia de Dios. Pero aquí Moisés le dice al pueblo las palabras de Dios, y el pueblo le dice: cualquier cosa que él quiere que hagamos, lo vamos a hacer. En versículo 3 de otra vez: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Acuérdense que es Dios el novio y el pueblo la novia. ¿Se acuerdan de esas palabras escritas que un novio y una novia se dicen uno al otro? Promesas, compromisos. Dios le dio la ley a Israel, al pueblo hebreo, a los judíos. Entonces Dios le está diciendo: si ustedes hacen lo que yo quiero que ustedes hagan, los 10 mandamientos, todas las leyes que les acabo de dar, no adoren a otros dioses, no maten, no roben, honren a su madre y a su padre, no codicien a esto y esto y esto, honren el día séptimo, todo eso. Entonces yo seré su Dios. Entonces estas son las palabras, esta es la palabra que Dios le está dando, se está comprometiendo con su pueblo, su novia. Y aquí ahora el pueblo está diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ustedes saben que cuando el pastor les pregunta, ya sea a la novia o al novio: ¿tomas a tal fulano como tu marido? ¿Tal fulana como tu esposa? ¿Te comprometes a amarla todos los días de tu vida, en lo bueno y lo malo? Y luego, ¿a quién ahora le apunta? ¿A la novia? Ella tiene ahora la oportunidad de decir sí o no. Ahora aquí el pueblo está diciendo: sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. El pueblo se está comprometiendo con el Señor. Versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho.
A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte. Y en representación de los 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Entonces vamos a pausar aquí. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Porque hasta este punto Dios ha solamente hablado. Ha dicho los 10 mandamientos. Ha dicho todas las leyes. Si se les cae un buey en un pozo, tienen que sacarlo. Si se le enciende el solar y se va al solar ajeno, hay que apagarlo. ¿Se acuerdan todas las obligaciones individuales? Dios ha dicho, pero ahora lo que Él hace, Dios le pide a Moisés que lo ponga a letra. Moisés puso entonces por escrito todo lo que el Señor le había dicho, para que no hubiera ningún malentendimiento. Amados, tenemos hoy una manera de asegurarnos que no vamos a malentender la verdad de Dios. Dios ha escrito en la misma manera que Moisés escribió en versículo 4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Miles de años, por diferentes autores, Dios ha escrito este mismo libro para nosotros, para que no haya nada de confusión, porque como seres humanos, como pecadores, se nos va a olvidar. Y Dios, Jehová, quiere asegurar con su pueblo que nada, ningún detalle se les vaya a olvidar a su amado. Tenemos en nuestra posesión la palabra escrita, la palabra inspirada del Espíritu Santo. La tenemos enfrente de nosotros, porque somos bien cabezudos y se nos olvida la verdad. Dios nos ha dado sus promesas, Dios nos ha dado su compromiso hacia nosotros como su pueblo, y lo único que necesitamos que hacer es ir y regresar a su palabra. Cuando un esposo quiere ser infiel, cuando una esposa quiere ser infiel a su cónyuge, ¿sabe lo que sucede? Se les olvida el compromiso. Se les olvida las promesas que fueron dadas al principio del matrimonio. No tenemos ninguna excusa, amados. Tenemos las promesas y el compromiso de Dios a nosotros como nuestro Dios. No puede haber ninguna equivocación, porque todo está escrito. Y Moisés, en la misma manera, escribe las palabras de Dios, los 10 mandamientos, las leyes raras, para que no haya ninguna confusión. Pero nosotros, bueno, yo no sabía. Ahora en día tenemos la palabra, la Biblia, en tantos diferentes lugares. La tenemos en libro, como siempre. La tenemos en nuestros teléfonos. Tenemos la Biblia en la televisión, por YouTube. Tenemos la Biblia por las redes sociales. Tenemos la Biblia por casero, grabado por sonido. No hay ninguna excusa. Ellos lo único que tenían nada más la letra, libro de Dios escrito en piedra. ¿Qué es nuestra excusa? Tenemos la Biblia, se nos va saliendo de los oídos y los narices, pero no vamos a la Biblia para la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que existe, sabemos la verdad, pero nos alejamos de la Biblia porque no queremos saber la verdad. Y Dios sabe, Jehová sabe, y le dice a Moisés: escribe. A la mañana siguiente, versículo 4, madrugó y levantó un altar al pie del monte. Y en representación de los 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Entonces lo que hace Moisés, piensa en matrimonio, piensa en boda. Es lo que quiero que piense, lo que está sucediendo. Lo que Moisés le pide a los 12 tribus, que hagan altares de piedra. Un altar de piedra para el tribu de Judá, un altar de piedra por el tribu de Benjamín, un altar de piedra para el tribu de los otros, de Judá, ya dije Judá, pero hay 12 tribus, y él le dice a cada tribu: hagan
un monumento, un altar para cada uno de ustedes. Y lo que va a hacer aquí Moisés lo va a consagrar. Y vamos a ver cómo lo va a hacer. Versículo 5. Deja pausa. Dios, el novio, la novia, Israel. Moisés le pide a los ancianos que los 12 tribus hagan un altar. Entonces van a estar hechos estos 12 altares. Versículo 5. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Qué es lo que tenemos hoy para consagrar un matrimonio en la ceremonia? ¿Verdad? Un anillo, ¿verdad? Normalmente un anillo. Promesas verbales ahí con uno. Entonces hoy tenemos anillo. Aquí no tenemos anillo. Pero lo que sí tenemos 10 altares que representa todo Israel. Entonces Moisés en versículo 5 envía a hombres jóvenes para ayudarle a ofrecer al Señor novillos como holocaustos, como sacrificios de comunión. Entonces Dios les pide a los jóvenes que traigan animales. Que traigan animales y los van a matar y van a hacer un holocausto, un sacrificio. Y van a usar la sangre. Y tenemos ahora los holocaustos, los animales. Tenemos los 12 altares para cada tribu. Tenemos al novio. Tenemos a la novia, Israel. Versículo 6. Matando los animales, la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones. Entonces, mitad de la sangre de los sacrificios. Entonces, si Moisés usa mitad de la sangre de los sacrificios, ¿cuánta sangre queda todavía? ¿La qué? La otra mitad. Versículo 6 dice: la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Entonces sabemos que Moisés usó mitad, la echó en una taza grande, ¿verdad? Pero la otra mitad de sangre la echó a los sacrificios. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Entonces está así Moisés echando la sangre, rociando la sangre a los sacrificios. A los altares, perdón. A los altares de piedra que hicieron los tribus. ¿Y cuántos son altares? 12, por los 12 tribus. Después, entonces todavía queda la ¿qué? La otra mitad de sangre. Entonces, ¿y quién está presente otra vez? ¿Quién está presente? ¿Quién se está casando aquí? Como en sentido. Dios, el novio, y Israel, la novia. Y enfrente de Dios, ahí en el monte de Sinaí, están los 10 altares que representan al pueblo. Entonces, Moisés rocía los 12 altares. Todavía queda la taza, la otra mitad. La mitad de la sangre, la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto. Y lo leyó ante el pueblo. Esto era el libro que Moisés había ya escrito. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan de Noé? Hasta este punto no había ninguna historia escrita de ellos. Ellos sabían la costumbre que había sido pasada de los primeros de la edad. Pero ¿quién escribió Génesis? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Moisés. Y aquí es donde miramos en versículo 7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron. Entonces, no era hasta aquí en estos días que Dios les dio la historia de toda la humanidad y les dio por escribir la historia de Adán, de Eva. Ellos quizás, ¿quién aquí sabe de historias que han sido pasadas de familia a familia, pero no están escritas? ¿Quién tiene así historias
que el abuelo, la abuela, el tatabuelo, la historia de esta persona, pero no están escritos. Hasta este punto, así era, pero Dios le dio a Moisés la habilidad de escribir de Adán y Eva, de Noé, y todo como sucedió en los principios del mundo. Y aquí en versículo 7, tomó este libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron de nuevo: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Otra vez, están entregando al novio con las palabras de promesa. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella. Y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces Moisés tomó la sangre que quedaba y roció a todo el pueblo. Una mitad roció ¿a qué? ¿Qué roció Moisés? Los altares, los 12 altares de los tribus de Israel, enfrente de Jehová. Y ahora toma la otra mitad en una taza y rocía a la gente. Ese es el anillo. Ese es el anillo. Se están comprometiendo. Así es como se hacía eso en esos días. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios. Esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Los líderes de Israel. Vamos a tocar. Entonces Moisés consagra el pacto con ambas partes, Dios e Israel. La mitad de la sangre rociada sobre el altar y la otra mitad rociada sobre el pueblo mostraba que tanto Dios como ellos estaban mutuamente unidos por este pacto. ¿Están conmigo? Porque si leen esto y leen de holocaustos y sacrificios y sangre para allá y sangre para acá, altares, no, quizás va a ser difícil de entender, ¿verdad? Pero ahora, como ya sabemos lo que ha sucedido y Dios le ha dicho a Abraham en Génesis, que de ti voy a hacer naciones. Voy a hacer tu descendencia como las estrellas en el cielo. ¿Se acuerdan de ese pacto que Dios hizo con Abraham? Y ahora lo que está haciendo aquí, Dios está haciendo lo mismo con su pueblo. Y Dios está casando con su pueblo. Dios escogió a su novia. Dios escogió a la novia que un día iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que está haciendo, está ratificando, está teniendo una ceremonia para decir: ustedes son mis pueblos. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi gente. Yo los escogí, aunque no lo merecían, aunque era un pagano Abraham, aunque salieron de Egipto y trajeron todos sus ideologías falsas, sus dioses falsos, porque ellos estaban sobre ustedes. En un sentido, en un matrimonio, ¿verdad? Los cónyuges traen ciertas cosas con ellos, ¿verdad? De anterior, ¿verdad? Y cuando uno se casa, la meta es descubrirse como una carne. Estaba hablando con la hermana esta mañana, que yo nunca me puedo deshacer de mi señora, porque siempre está ahí. Mi señora siempre está ahí. Me preguntó la hermana: ahí está la hermana, sí, ahí está. Si la dejo, se regresa. Y si me voy, ahí todavía está. Así es como debería ser, ¿verdad? Entonces, mi señora trae su trasfondo de anterior, yo traigo mi trasfondo de anterior, y entre ambos hay que solucionar los problemas. Entonces Dios sabe que va a suceder eso con su pueblo, pero Él está diciendo: esto es lo que yo traigo para ustedes, y yo sé que ustedes traen todos sus problemas, pero yo voy a estar ahí para perdonarles, para guiarlos, y así debería ser el matrimonio. Vamos a hablar un poco más del matrimonio. Entonces, Dios dio su palabra,
El pacto, el pueblo dijo, sí, estamos de acuerdo, todo lo que Él ha dicho vamos a hacer, vamos a obedecer. Entonces han entregado, ¿cómo se dice vow en español? Las promesas, han entregado las promesas, sí, yo me entrego a ti por la promesa que tú has hecho, y luego el pueblo dice, yo me entrego a ti por lo que tú vas a hacer para mí. Es como un matrimonio, ¿verdad? Esa es la ceremonia. La segunda parte que vamos a mirar ahora, un pacto. Entonces, lo primero era, el pacto entre Dios y su pueblo se confirma con el sacrificio de sangre. ¿Piensan ustedes que ustedes que están casados, han estado casados, o están en una relación con alguien, o han estado en una relación con alguien antes, que en un matrimonio debe de haber sacrificio? ¿Piensan que uno al otro se deben de sacrificar de ciertas cosas como hombre y mujer, como esposo y esposa? Sí. Dios dio su palabra, sus promesas. Y lo que Dios quiere que ellos hagan, que se comprometan a Él, que sacrifiquen lo que ellos ya tenían antes. Ya no, decirles no a los dioses, decirles no a las maneras paganas. ¿En qué manera se sacrificó Dios a su pueblo últimamente? En la cruz. En la cruz. Deberíamos sacrificar nuestras vidas, no la manera de dar nuestras vidas físicas, pero de matarnos, en el sentido de matar nuestros caminos viejos, nuestros problemas viejos. Hay que matar y sacrificar las cosas que hacíamos antes para agradar piadosamente al cónyuge que Dios ha puesto enfrente de nosotros, si están casados. ¿Pueden relatar si están casados? Número 2, lo que vamos a mirar, un pacto con Dios significa comunión con Él, una relación. Un pacto con Dios significa comunión con Él, una relación. Entonces, otra manera de decir, podemos mirar cuando alguien está casado, alguien está casada, cuando hay evidencia que ellos están casados. Un pacto con Dios significa comunión con Él, una relación. Versículo 9. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, más los 70 jefes de Israel, subieron el monte. Y subiendo ahí, vieron a Dios Israel. Vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Muchos de los problemas que la gente no quiere creer en la Biblia, la gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere creer en el Dios del universo, el Dios trino, Jehová. No quieren leer la Biblia y no quieren creer en la Biblia, no quieren creer en Jehová. Es porque piensan o dicen que la Biblia se contradice. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué yo voy a creer en algo que se contradice? Porque dice aquí la Biblia acá esto, pero luego acá después dice esto y se contradice. ¿Por qué yo voy a creer en algo que se contradice? El problema con eso es que la Biblia nunca se contradice. Nunca, es que no saben el contexto. Y una de las cosas que sucede aquí, hay 3 citas en la Biblia donde la Biblia dice que ningún hombre, ningún ser humano ha visto a Dios. Ninguna vez. Pero aquí Joel dice que miraron al Dios de Israel. Es como que si se está contradiciendo. Pero no.
Vieron a Dios. Es imposible precisar qué significa vieron a Dios. Fue un tipo de aparición de la presencia divina. Que Moisés y su compañía vieron al Dios de Israel parece contradecir a primer visto Éxodo 33:20, Juan 1:18 y 1 Timoteo 6:16, donde dice que nadie ha visto a Jehová Dios y ha vivido. Pero lo que vieron fue una forma, una semejanza del Señor, como dice en Números 12:8. Al igual que Ezequiel en Ezequiel 1:26, Isaías en Isaías 6:1, vieron una aproximación, una leve semejanza y un delicado presagio del Cristo encarnado que había de venir. ¿Y cómo sabemos que miraron? Quizás no miraron todo a Dios. Fíjese lo que dice en versículo 10. Y vieron al Dios de Israel bajo sus pies. Había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Entonces ellos están mirando donde los pies de Dios está parado. Están mirando un pavimento de zafiro. ¿Saben qué es la piedra zafiro? Muchos anillos tienen zafiros, ¿verdad? Entonces, ellos están mirando. Traté de hallar un cuadro. Los 70 ancianos, Moisés, Aarón y los otros dos compañeros. Vamos a ver. Fíjense lo que dice en versículo 11. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas contemplaron a Dios, Él no les hizo daño. Así que comieron y bebieron juntos. Comieron y bebieron juntos en la presencia de Dios. Y lo que yo pienso que porque pudieron ver este pavimento como una banqueta de zafiro. Yo pienso que quizás miraron nomás los pies de Dios ahí en la presencia de ellos. Y miraron los pies porque estaban mirando el pavimento de zafiro ahí a sus pies. Porque el resto de la Biblia dice que nadie ha mirado a Dios y ha vivido. Entonces lo que yo pienso que es Dios está en la presencia de ellos. Y está comiendo y bebiendo y festejando con ellos esta boda nueva. Pero son solo los pies de Dios. Ese rato cantamos una alabanza que es preferible estar a los pies de Dios, ¿verdad? ¿Cómo piensan ustedes que se sentían los hebreos? Este pueblo que hace como varios meses anterior eran esclavos en Egipto bajo la opresión del faraón. ¿Cómo piensan ustedes que este pueblo de ancianos, hombres viejos, Aarón, Moisés, Josué, vamos a mirar a Josué ahorita, qué es lo que piensan ustedes como estos hombres que eran sido opresidos, ¿verdad? ¿Es la palabra? Oprimidos por Faraón, ahora están sentados en la presencia de Jehová, el Todopoderoso, y Él está comiendo con ellos. ¿Qué piensan ustedes que pensaban estos hombres? De ir y ser oprimidos por el rey malvado y comer con el rey poderoso de todo poder del universo a los pies de Él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sentirían estos hombres? Dios les está permitiendo sentir y ver la gloria de Él. Y es una boda. ¿Quién ha ido a una boda después? ¿Y qué es lo que comemos en una boda? De todo. Frijoles, arroz. ¿Qué más? Carne. Sopas. ¿Qué más? Pastel.
festejando la boda del novio y la novia, de la pareja nueva. Y aquí estos hombres están festejando a los pies de Dios esta boda nueva que fue hecha entre Jehová y su pueblo. Quisiera yo ser una mosca ahí en esa mesa, sabiendo que era un esclavo acá. Y ahora estoy sentado a los pies del Rey del universo. Y Él está en mi presencia aún. Aunque sea quizás nomás los pies, pero lo tengo aquí. ¿Por qué los tiene quizás Dios a los pies de Él, a ellos? Para humillarlos, ¿verdad? Fíjense, como una pareja nueva tiene que ver humildad. Tiene que ver humildad. Efesios 5, 21, 24 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Pero no nomás termina ahí, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero sigue, no tengo aquí, pero también habla Pablo que los esposos deben también honrar a sus esposas. En la misma manera que Dios Cristo se entregó a su pueblo, se entregó a la iglesia. Dice la palabra que Jesucristo se entregó a la novia, a la mujer, a la iglesia. También el esposo debería entregarse y sacrificarse con la esposa. Humildad. Dios los tiene a los pies de Él, aunque es un piquito de la presencia de Dios. Él quiere que ellos sepan: ustedes los voy a humillar, aunque es mi presencia. Es mejor que ustedes adoren, festejen a los pies míos que a los picos de los dioses paganos. Esta es una miradita al Dios del universo a sus pies. Hay un banquete, pero todavía hay intimidad, hay humildad a estar a los pies de Cristo. Una relación con Dios comienza a los pies de Cristo. No puedes hincharte, no puedes ser la levadura del matrimonio entre nosotros y Dios. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? La levadura. ¿Dónde escuchamos esa palabra, la levadura? Para hacer panes. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: salgan de Egipto, pero hagan pan, pero no le echan levadura, porque se van a salir a la carrera, pero la levadura dura tiempo? Entonces la levadura simboliza el orgullo, y entonces no debe de haber orgullo en un matrimonio, porque se puede hinchar uno o el otro y se quiebra, se destruye. Entonces Dios los está permitiendo que estén en su presencia, pero aún todavía a los pies de Él, para que ellos puedan humillarse. Pero fíjense, hay una relación ahí, hay una intimidad allí. Versículo 12. El Señor le dijo a Moisés: ahora ya han tenido la fiesta, ya han cenado, ya han comido, ya han bebido, ya los ancianos. Ahora Dios va a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Entonces, en medio de la celebración, Dios le dice a Moisés: ok, Moisés, todavía te necesito. Vas a subir a la montaña, te voy a dar las tabletas donde escribí los 10 mandamientos y la ley mía. Voy a darte las tablas, la ley, los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos
Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acude a ellos. Voy a hablar un poquito de Josué, que está aquí. ¿Quién es este Josué? Hemos mirado un poco de Josué anterior en otros capítulos. Una vez se ha sido referido. Josué va a ser uno de los 12 espías enviados por Moisés un día después. Aquí Josué es un hombre joven, aprendiendo bajo Moisés. Moisés es el maestro, Moisés es el general, pero bajo él tiene un capitán. Tiene varios capitanes, yo creo, pero como Josué es el que sube hasta arriba. Y Moisés se lo lleva a él. En este momento Josué no sabe mucho, pero aprendiendo bajo Moisés, un día él será, porque Moisés va a morir. Moisés no va a ser permitido a entrar a la tierra prometida, porque hasta Moisés va a desobedecer. Dios le dice a Moisés un día, háblale a la piedra para que le salga agua. Y en la frustración de Moisés, él agarra su vara y le pega, sale agua. Pero en la frustración de Moisés, Dios le dice a Moisés, porque me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Josué y la generación nueva, los jóvenes que salen después, ellos van a entrar. Entonces este Josué es un asistente hoy, pero va a ser un gran general después y tiene un comienzo humilde. Si tú estás ahorita y estás comenzando con humildad, aprendiendo, acércate a alguien que te pueda enseñar. Acércate a alguien que te pueda tomar bajo sus brazos. Acércate a alguien que te pueda enseñar la palabra. Acércate a alguien grande en los ojos de Dios para darte la verdad de Dios. Porque aunque no lo pienses ahorita, como Josué, quizás Dios tiene algo grande para ti. Dios usa a Josué comenzando de comienzos humildes, pero un día lo va a usar para obras tremendas. Entonces, si tú estás sentado aquí y piensas, yo soy bien tonto, yo soy bien torpe, yo soy bien inútil y nunca voy a aprender. Moisés también era esa persona, ¿se acuerdan? Moisés tenía un problema, ¿se acuerdan? Y no podía hablar bien. Ok, te voy a dar a tu hermano Aarón que puede hablar mejor y él va a ser la voz mía. Yo te voy a dar a ti las instrucciones y tú se las vas a dar a Aarón, y Aarón va a ser la voz enfrente de Faraón. ¿Se acuerdan? Entonces, si tú estás sentado aquí y piensas, yo no puedo aprender nada, tenemos a Josué como ejemplo. Un joven en este momento, pero un día va a ser el general que Dios va a usar para que entre su pueblo y conquistar la tierra que Él les prometió a su pueblo. Entonces, si estás sentado aquí y piensas que en tu corazón, en tu mente que no puedes, sí lo puedes. Sí lo puedes. Aprende. Toma pasos pequeños. Así es como comienza lo grande. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero dijo a los jefes, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acude a ellos. Entonces Dios a Moisés le dice, aquí quédense ustedes. Si surge un problema, aquí tenemos a todos hombres. Versículo 15. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Entonces Moisés sube y la nube viene y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí, que es el monte. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Entonces Moisés, ¿y quién subió a la montaña de primero? Moisés y este joven, a Josué. Y luego Josué y Moisés están adentro de la nube ¿por cuántos días? 6 días. El 7º día Dios le dice a Moisés, desde el interior de la nube, lo llama. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor, versículo 17. A los ojos de acuérdense, los israelitas, ¿dónde están? La gente común, ¿dónde está? En la base,
en la base de la montaña. A los ojos de israelitas, imagínense mirando todo, un poco retirado y mirando todo lo que está sucediendo. Las nubes, el humo, los relámpagos, el olor del fuego. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿En qué otra parte hemos escuchado de 40 días y 40 noches? Lo de Cristo también. Lo de Cristo. Antes de comenzar su ministerio, 40 días y 40 noches. ¿Estaba dónde? En el monte de los Olivos. En el desierto. En el desierto. ¿Y qué es lo que sucedió en el desierto durante esos días? Fue tentado por Satanás, el diablo. ¿Qué es lo que piensan ustedes que Jesús en esos 40 días y esas 40 noches? Y se acuerdan de que él estaba ¿qué? Era tentado 40 días, 40 noches en el desierto, pero él estaba ayunando. ¿Se acuerdan? No comió. Por 40 días y 40 no comió, estaba ayunando. Y se le presenta al diablo con las tentaciones en los momentos que Jesús está lo más débil. Que el pan, porque se acuerdan que el Satanás le ofrece el pan. Si tú eres el Cristo, haga que se hagan de tus piedras el pan. Le ofrece a Jesús lo más que él quiere. Yo creo, quiere comer, tiene hambre, pero le da esa tentación. 40 días, 40 noches, ayunaba, tentaciones. ¿Qué piensan que Jesús tenía con Dios el Padre durante esos 40 días? Para poder tener éxito contra el diablo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que Jesús tenía con nuestro Padre Celestial en esos días en el desierto? Una relación. Él estaba tanto en comunión con el Padre que ni la tentación, ni el diablo, ni los elementos podían destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en tanta comunión con nuestro Padre Celestial que nada lo podía tocar. Y aquí Moisés en el séptimo día sube y entra a la nube, en el versículo 18, entra a la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. La evidencia que tú eres cristiano, la evidencia que Dios es tú, tienes una relación con Cristo, la evidencia que tú perteneces a Jehová, el Dios verdadero, a Cristo, es que tienes una relación con Jesucristo. Muchas iglesias, muchas religiones, muchos sistemas falsos enseñan y predican en púlpitos que ser de Dios significa cuánto dinero das, cuánto asistes a la iglesia, cuántos idiomas divinos puedes hablar. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y voy a decirlo porque yo siempre hablo de una denominación. Si tú eres pentecostal y estás mirando este video, los idiomas no es evidencia que tú perteneces a Dios. Si tú hablas en idiomas y lenguas sobrenaturales, eso no es evidencia que tú eres de Dios. He mirado tantos videos donde la gente, las iglesias, sistemas, están enseñando a jóvenes, niños, a cómo hablar en idiomas, y eso no es natural. También lo sabe el diablo. Entonces yo siempre hablo ustedes saben que yo siempre hablo de una denominación aquí, ¿verdad? Pero la denominación de la rama cristiana, dice, hay una que dice, los pentecostales, que aquí mismo, aquí enseñan que la evidencia que pertenece a Dios es que tú hablas en lenguas. Eso no es cierto. Yo no niego, voy a decir algo, yo no digo que yo no creo en eso, en hablar en lenguas. Pero la Biblia dice y está clara que cuando uno habla en lenguas,
debe de haber uno que puede traducir esas lenguas. Eso no es lo que sucede en las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales entran y están hablando idiomas, eso va a alejar a cualquier persona. Y apóstol Pablo dice, yo no quiero que sean un sonido feo, porque van a rechazar y van a alejar y van a expulsar y van a echar para afuera a todos los que van a pensar que están locos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, yo puedo hablar las lenguas como ustedes, pero ¿para qué sirve eso si no tengo amor? Y la rama pentecostal es parte de la rama cristiana. Evidencia que tú perteneces a Dios si tienes una relación. Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches y estaba bien enterrado con Dios en una relación, en comunión, que vamos a ver que cuando él baja, él brillaba, tenía el brillo de Dios sobre él. No hay ninguna iglesia perfecta. Yo no estoy diciendo que hay iglesias perfectas, pero la Biblia, desde los principios de la Biblia, ¿por qué viene Dios a buscar a Adán y Eva en el huerto después de que desobedecen? ¿Por qué viene a buscarlos? Porque Él tenía una relación con ellos. Ellos tenían una relación con Él. Se había quebrado, se había roto esa relación. Estaban en comunión con Él. Él estaba en comunión. Él caminaba con ellos en lo fresco del día. Se hizo roto y por eso viene un día Cristo Jesús para poner y juntar la separación por medio de su sangre. Entonces Moisés tiene comunión con Dios Jehová por 40 días y 40 noches. De la misma manera que Jesucristo en el desierto, ayunando, no comiendo nada, tentado por Satanás, no podía haber tenido éxito contra Satanás si él no hubiera tenido comunión con nuestro Padre. Estaba tan cercano a Dios el Padre que nada podía tocar a Jesús. ¿Tienes tú ese tipo de relación con Dios? Estás bien cercano a Jesús, que nada te puede tocar, que nada te puede tirar, nada te puede destruir, nada te puede quebrar. Eso es lo que sucede aquí, 40 días y 40 noches. Moisés tuvo comunión con Dios. 40 días y 40 noches. Jesús tuvo comunión con el Padre. Lo miramos en el huerto, la comunión entre Dios y su pueblo, Adán y Eva, era su pueblo original, pero eso fue roto cuando entró Satanás y entró la tentación y desobedecieron. Y sabemos que por cuántos años duraron los hebreos en el desierto por desobedecer. 40. ¿Por qué? Porque eran sonsos. Eran tontos, eran torpes, eran cabezudos. Pero durante esos 40 años, ¿saben lo que hacían? Aprendieron. ¿Saben qué? Dios nos ha tenido aquí por 40 años. Ese número 40 tiene un significado especial. 40 años duraron los hebreos cabezudos en el desierto porque estaban hinchados con esa levadura en sus cuerpos. Vamos a ver, en 2 o 3 capítulos van a hacer una vaquita de oro para adorarlo como Dios. Por eso Dios los detiene. Pero a los últimos de 40 años se muere la generación vieja y Moisés incluso. Y entra José y la generación joven. ¿Por qué? Porque han entendido y han tenido a los últimos años, aprendido que tener comunión con Dios les va a dar la bendición de la tierra que fluye con miel y leche. Y muchas veces nos detenimos de estas bendiciones porque no tenemos comunión con Dios. Las iglesias, los sistemas falsos, las ramas, hasta las ramas cristianas que he dicho, te detienen de las bendiciones de Dios porque ellos predican y enseñan que no se trata de tener comunión y una relación con Jesús. Échale dinero al plato. Échale dinero al plato. Le di los cuernos a mi esposa. Hice algo en el trabajo, me robé dinero. Voy a entrar a un cuartito, voy a ser perdonado.
Eso es una relación con Jesús, nuestro sumo sacerdote. No. Dice la palabra que Dios escucha nuestras confesiones y toda nuestra maldad y nos limpia de todo eso. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso tenemos una relación con Él, porque Él sabe todo. No necesitamos a ningún sistema, ningún hombre en Roma que casi ya moría para decirnos que tú eres perdonado. Dios es el que perdona, porque Jesús es el que murió. Jesús es el que derramó su sangre. Jesús fue el sacrificio en la cruz, que de la misma manera que fue sacrificado aquí, algo para permitir esta relación. Un matrimonio entre Dios y su pueblo. Apocalipsis 19, voy a leerlo. Esto es ya, son los finales de la edad, los finales de la tierra. Y luego Dios hace, antes de que Dios baje un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo cielo. Dice Dios en Apocalipsis 19, 6 a 9. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, Dios. Su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia? La iglesia, nosotros, los cristianos. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Y versículo 9, el ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Un día viene ese banquete. Un día viene esa cena. Si te consideras cristiano y has puesto tu fe en el Cordero que fue inmolado sobre la cruz. Viene la boda, viene el banquete. Vamos a ponernos de pie.